que les envié como un motivo de excusa de discusión. Ahora les voy a comentar un poco por qué lo elegí. Siéntanse absolutamente libres de prender el micrófono y decir, che, te falta esto, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, quieren hacer un refuerzo positivo, también es bienvenido, pero un poco la idea es que usemos este artículo como un motivo de discusión entre todos, ¿sí? Yo habitualmente, bueno, todos los que hicimos la residencia, teníamos un ejercicio que era habitual una vez por semana, que era presentar un artículo, que en ese momento me acuerdo que la idea era siempre presentar un artículo que sea súper interesante, hasta que después uno se da cuenta que más que nada lo hacíamos por un ejercicio académico, como una forma de ahí de facilitar un poco lo que es la lectura y promover eso en otra persona y que así sea mucho más interesante tal vez en un artículo más allá de buscar un contenido que pueda cambiar lo que hacemos. Y un poco por todo lo que fue este tiempo de pandemia y todas las cosas que han pasado, como bien saben, los estudios tipo encuestas se han puesto bastante de moda y ahí fue un poco que escogí este artículo. Este artículo fue publicado a fin del año pasado, ¿sí? En lo que fue diciembre aproximadamente. Es un artículo que ninguno de los investigadores son investigadores de hombro exclusivamente, ¿sí? Tal vez de los más famosos es el último, que es Christian Torborg, que fue el orientador de este artículo. Y habla justamente que menos de la mitad de los pacientes adhieren a lo que son los cuidados según las guías clínicas para síndrome de dolor subacromial y tienen aceptables síntomas luego del tratamiento. Es una corte danesa de 3.306 pacientes. Un título marketinero que nos invita un poco a leer y a discutir lo que viene ahora. Ok, ¿qué sabemos básicamente cuando hablamos del síndrome de dolor subacromial? Sabemos que es una entidad clínica que muchas veces se toma como sinónimo de otras condiciones clínicas de hombro, como puede ser el mismo impingement. Otros autores proponen términos más inespecíficos y más generalizados, como es el dolor de hombro asociado al manguito rotador, pero más allá un poco de la terminología y obviamente de las clasificaciones y que eso condiciona a lo que tiene que ver justamente con lo que vendría a agrupar las características de estos pacientes, sabemos que son las entidades clínicas más frecuentes en pacientes con afecciones de hombro. Y que muchas veces este tipo de afecciones obviamente conllevan a diferentes alteraciones, ¿no? Entre las que mencionan los autores puede ser muchas veces una pérdida de calidad de vida asociada a salud, en lo que implica el abordaje, el tratamiento de este tipo de entidad clínica. Se sabe que la rehabilitación, la kinesiología es el tratamiento de primera línea, sobre todo cuando hablamos de lo que es la terapia de ejercicios, aunque obviamente existen pacientes donde su evolución no es positiva y necesitan utilizar otro tipo de tratamientos, ya sea quirúrgico como otro tipo también de terapias coadyuvantes. Por otro lado, existen guías clínicas que tratan de justamente orientar y direccionar cómo debe ser el tratamiento en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de guía clínica, una guía clínica es totalmente, parcialmente, digamos, diferente a un tipo de documento como si fuese una revisión sistemática o una revisión narrativa. Es un documento que es un consenso por parte de los autores donde se mezcla parte de lo que es la experiencia profesional con la evidencia disponible, que no necesariamente tiene que ser la mejor, para abordar una entidad clínica. Lo que tiene de bueno este tipo de documentos es que muchas veces, cuando es realizada de una forma correcta, atraviesa una sucesión de pasos que tiene la intención, obviamente, de ayudar a los clínicos en el abordaje de este tipo de pacientes. Existen guías clínicas de diferentes instituciones, existen guías clínicas de diferentes revistas, todas con el objetivo de tratar de ayudar a la persona que va a tratar a esos pacientes con un caso clínico particular. Bien. En lo que respecta al síndrome de dolor subacromial, existen diferentes guías como las que vemos acá. Una de las guías más famosas tiene que ver con lo que es la Sociedad Británica. Ellos utilizan también una guía de lo que tiene que ver con la Sociedad Danesa, donde justamente bajan diferentes directivas con mensajes directos para abordar correctamente a estos pacientes. Por ejemplo, ellos promueven que debe haber un tiempo de al menos 12 semanas de tratamiento conservador para abordar a estos pacientes que tienen este síndrome de dolor subacromial, que el abordaje de primera línea o primordial en este tipo de afecciones tiene que ver con lo que podrían ser diferentes tipos de ejercicios, que luego vamos a tratar de diferenciarlo esto y subagruparlo, que en ciertos casos pueden existir terapias coadyuvantes, ¿sí?, que podrían ayudarnos en este tipo de abordajes,
Y muchas veces, algo que es interesante y que tenemos que tener en cuenta, sobre todo esto me lleva a pensar un poco en lo que fue mi formación de grado, que existe una variedad enorme de tratamientos, no necesariamente significa que eso es positivo. Vuelvo 10, 12 años atrás en lo que fue mi formación de grado y yo me acuerdo que estaba muy marcado saber cómo era un profesional dependiendo la cantidad de intervenciones que sabía hacer. Ok, por ejemplo vos, Armenio, sabés hacer método Bolt, sabés hacer MEP, sabés hacer ventosa, sabés hacer un montón de cosas. Estaba considerado que por saber hacer todas esas cosas, seguramente el armenio era mucho mejor profesional que otro tipo de persona que tal vez no hizo esa misma cantidad de cursos. Sin embargo, era un profesional el otro que tal vez tenía un razonamiento clínico que era mucho mejor. Entonces, volviendo para lo que es la actualidad, muchas veces tener una cantidad de intervenciones no necesariamente significa que el mensaje es positivo, porque todo eso lo que puede hacer es que existan diferentes sesgos profesionales o diferentes alteraciones en lo que es el mensaje para tratar al paciente, que justamente lo que puede hacer es que no se beneficie positivamente el paciente. Entonces, basándose un poco en esta introducción, que a mi modo de entender las cosas no fue una introducción positiva a lo que yo leí en este artículo, ahora vamos a charlarlo, ellos plantean que existe un vacío de conocimiento. Acá iba a poner una foto de un vacío, pero no encontré un vacío que pueda pegar con este tipo de información, donde muchas veces como profesionales, como clínicos, la pobre adherencia a las guías clínicas pueden complejizar el abordaje y que obviamente tener un limitado conocimiento de ese tipo de estudios direccionados hacia pacientes con encuestas para tratar de ver cómo es la respuesta de ellos, lo que puede hacer justamente es complejizar el abordaje, ¿sí? Por lo cual, ellos plantearon como objetivo de este estudio mapear el contenido de la atención actual del síndrome de dolor subacromial en relación a las guías clínicas basadas en la evidencia utilizando cuestionarios autorreportados válidos. Me gustó mucho el verbo mapear, no es un verbo que habitualmente se utilice, de hecho lo tuve que buscar, más allá de que uno piensa en su cabeza que mapear es trazar un mapa, pero quise entender tal vez lo que ellos apuntaban con el mapear. Ese fue el objetivo primario. Como objetivo secundario, describir los resultados de la atención no quirúrgica e investigar la relación entre el contenido y resultado de la atención, focalizándonos en la importancia de las guías clínicas para informar las decisiones clínicas y futuras investigaciones en esta área. Me gustaría escucharles qué les pareció la introducción, los llevó fácil a entender el objetivo, se perdieron en el camino. ¿Qué les pareció? ¿Alguno se anima a contar un poco cómo fue su opinión? ¿Quién está ahí? Bueno, algunos se animan. Está perfecto, Poli. Todo Bien. perfecto, muy claro, muy claro. Grande, Lucho, vos siempre haciendo refuerzo positivo, amigo, Vamos. siempre. Yo me perdí un poco en la introducción. No, estuvo buena. Yo sentí que muchas veces se complejizaba bastante leer cuando ponen las citas en este tipo de revista que aparecen tres autores robándote tres renglones. Me perdí bastante con eso. Y muchas veces para tratar de orientarme en mi cabeza yo uso el dibujo de los cuatro párrafos, que es cuatro párrafos en forma de embudo hasta llegar al objetivo. Un primer párrafo que hable de una descripción general, un segundo párrafo introduciendo a lo que vendría a ser justamente la problemática, un tercer párrafo que hable un poco de cuál es la situación actual como eso, el cuarto párrafo que es el vacío de información, terminando con el objetivo. No encontré eso, la verdad que me perdí bastante. Entendí que es importante seguir las guías clínicas, pero porque tengo un sesgo personal. La realidad es que no entendí eso por parte de los autores, no me pareció una introducción muy positiva. No sé si a alguno le pasó lo mismo, si leyó, o al que no leyó, a partir de lo que acabo de hablar, si le pasó una cosa similar. Si en 5 segundos no encontramos una respuesta, proseguiremos a la próxima diapositiva. Yo, Poli, sinceramente, me salté la introducción, ¿eh? No la leí. Perfecto. Pero está bien lo que Como dijo suelo hacer Diego. en la gran mayoría de los estudios, no, como que no la leo. Leí los objetivos del estudio nada más, cuál consideraba el vacío de información y seguí. Así que no te puedo aportar. Eso que nos está diciendo ahora Diego es muy bueno y eso es un tip de revisión. Un tip de revisión es muchas veces lo primero que hacemos es leemos el objetivo, vemos los resultados, tratamos de entender por qué lo hizo y obviamente vemos si el método fue correcto. Después, para lo último, dejamos un poco la discusión y la introducción, que son cosas que son modificables como revisores. Pero está
Está perfecto lo que hizo Diego, yo hice lo mismo. Cuando tuve que armar los slides me encontré un poco con ese conflicto que me mareó un poco realmente y por eso se los quería exponer. Bien. Yo, Poli, siempre hago lo mismo. La introducción la dejo para el final. Hago todo el trabajo y siempre después leo introducción. Porque la introducción te lleva a sesgos, a confusiones. Entonces te conviene más leer todo el trabajo y después interpretar la introducción del tipo. Me parece mucho mejor. Y es más, la introducción es lo último que hace el tipo también. ¿Entendés? De hecho, muchas Después veces que hizo todo el trabajo. Yo la de hecho, introducción la muchas dejo para el veces final. está perfecto, Sí, Lucho. Yo concuerdo y de hecho muchas veces la introducción, si alguno está revisando el archivo, lo puede modificar. Lo que no puede sí, modificar es lo que ya hizo, ¿no? Eso es un tal tema cual. interesante. ¿Alguno no está de acuerdo con lo que acabamos de decir? Puede decirlo, ¿eh? Sin problemas. Entonces, continuamos. Bien, vamos a hablar un poquitito de lo que fue el método de este estudio. Básicamente, esto es un estudio que es de diseño retrospectivo, es decir, las personas se plantaron, tomaron una decisión y revisaron la información que ya había. Eso es una de las principales diferencias que tenemos con un diseño prospectivo en el cual tomamos una decisión ahora y vamos para adelante con la recolección. Sepan que este tipo de diseños muchas veces tienen algunas limitaciones que luego vamos a discutirlas más adelante. Ellos agarraron un registro donde básicamente es un registro nacional que involucra lo que es la medicina pública y privada, donde vieron pacientes con diagnóstico de síndrome de dolor subacromial, que fue entre noviembre del 2018 a febrero del 2019, que no hayan tenido el mismo diagnóstico el año previo. Acá para mí viene una limitación fuerte en lo que tiene que ver básicamente con lo que es la población que les incluyeron, más allá de que ellos justifican con lo que fue un diagnóstico de síndrome de dolor subacromial, no aclaran qué profesional hizo el diagnóstico, no aclaran cuáles fueron los criterios diagnósticos que utilizó ese profesional, no aclaran si la persona que hizo ese diagnóstico, cuál era su background de información, es decir, cómo se estaba formando previamente o no, y esto obviamente hace que por más que un paciente sea clasificado como síndrome de dolor subacromial, la realidad es que muchas veces podemos cuestionar de dónde viene el origen de este diagnóstico. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué les parece? Sí, Poli, la verdad es que cuando leí el artículo, y creo que esto pasa con la gran mayoría de los artículos, es que no está definido el diagnóstico. Y eso creo que cuando arrancaste con la primera diapositiva, los primeros 20 segundos, encontré la explicación. Bien dijiste que de los autores, ninguno está, excepto uno, metido en el hombro. Entonces, es como que son 15 investigadores que un día se levantaron a la mañana y decidieron ponerse de acuerdo en ver cuál es la aplicabilidad o la fidelidad de las guías clínicas, pero pudieron haberse preguntado esto para la fricción subacromial o como para una tendinopatía de Aquiles. Entonces, no te es un diagnóstico, no te es criterio de cómo has llegado a ese diagnóstico y mucho menos has excluido otros diagnósticos. Y si vos ves la población que tienen, que creo que si no recuerdo mal, es cerca de los 50 años de edad, a los 50 años, pueden ser muchas cosas. Ellos dicen que han mejorado los pacientes, pero un hombro congelado también mejora espontáneamente, aunque no lo metas dentro de una guía clínica. Y a mí lo que me pasa cuando leo este tipo de trabajos es que ya me desmotiva a leer el resto. Cuando vos no tenés un diagnóstico, estás viendo la fidelidad de una guía clínica a cualquier cosa. Buen punto el que plantea Fede. Yo creo que este es un estudio de pandemia. No podemos hacer nada por ahí experimental o para adelante por las condiciones. Y si, bueno, ¿qué información tenemos, no? Y ahí armaron algo. Me parece a mí, tal vez es una apreciación como ha pasado un poco con la situación. Más allá de que noviembre de 2018 a febrero de 2019 no fue pandemia, creo que tenían la encuesta hecha y, bueno, tal vez fue un poco lo que han encontrado. Bien, ¿alguno quiere hablar o opinar otra cosa? ¿Quiere decir algo que le parece? Bueno, entonces continuamos. Bien, y ellos tenían un registro danés, que ojalá algún día tuviésemos eso en Argentina, está muy bueno lo que es, tienen un registro de básicamente, dependiendo del diagnóstico, le ponen un código de inferencia y bueno, eso obviamente hace que sepan realmente cómo son los datos epidemiológicos de su país. La verdad que es una cosa bastante a mitad de los amigos nórdicos. No solo la serie Vikingos, que es de Noruega, pero de cerca. No tampoco la tostada esa donde justamente se ponen las cosas arriba, no es un sándwich, está muy buena.
pero creo que ese registro está muy bueno también. Sería una cosa muy positiva tenerlo a futuro, ¿no?, en nuestro país. Bien, básicamente lo que hicieron ellos eran pacientes, podían ser elegibles hasta 14 meses luego del diagnóstico. Creo que es un tiempo muy largo también donde pueden pasar diferentes cosas. Y ellos mandaban un cuestionario donde tenía datos demográficos, socioeconómicos, características específicas de la afección, descripción y resultados de abordaje. Ahora en breve voy a describir un poquitito cómo utilizaron ese cuestionario. Y esto es una cosa interesante cuando habla de que los datos fueron almacenados vía REDCap. Hoy mundialmente se está haciendo algo que se empieza a hablar mucho de lo que es la transparencia de datos, ¿sí?, en investigación. Pero cuando una persona dice, tengo una casuística enorme, o dice, realmente usé una casuística enorme para un trabajo, lo que se trata de ver o buscar es la transparencia de los datos. Entonces se empieza a hablar de lo que son redes de datos transparentes. El REDCap permite justamente muchas veces que si un revisor pidiese ver la base de datos, o ver si esa persona muchas veces, como sucede en muchos estudios, usa esa base de datos para un montón de estudios y realmente eso no es tal vez tan correcto desde el punto de vista de lo que vendría a ser la validez interna. Hoy en día el REDCap permite justamente que cuando alguien pide ver esos datos se pueda ingresar un poquito más fácil. Es algo que está muy interesante. De hecho, algunas revistas, que son revistas serias con un factor de impacto alto, empiezan a pedir exclusivamente que la base de datos estén con este tipo de formulario que es el REDCap. Bien, y acá vamos a hablar un poquitito de cómo se generó justamente el cuestionario. Bien, que esto viene un poco pegando con lo que dijo Fede también, ¿no? Acá tenemos un kinesiólogo conocido también, ahí, pero nada, es el primo de él que vive justamente en Dinamarca. No es nuestro amigo Diego, es su... ¿Cómo hicieron el cuestionario? Que acá tiene que ver un poquitito con darse cuenta de que tal vez los mismos autores no eran investigadores que estaban metidos en lo que era el campo de hombro. Básicamente ellos usaron 5 pasos. Un primer paso que fue agarraron las guías clínicas que ellos consideran importantes con respecto a la temática y le preguntaron, no solo, todavía no, perdón, agarraron las guías clínicas, analizaron las guías clínicas y buscaron ciertos profesionales que sean idóneos, que sepan tratar con ese tipo de afecciones y le preguntaron acerca de las preguntas. Una vez que tenían el segundo cuestionario, hablaron con los autores de las guías clínicas. Una vez que tenían el segundo paso completo, hacen un tercer paso donde básicamente era que tenían que agarrar un grupo de pacientes y hacer una encuesta, ¿sí? O sea, darles el cuestionario. Ellos tenían que responder el cuestionario pudiendo hacer exclamaciones en voz alta para que ellos vayan tomando notas. En un segundo paso de ese tercer paso, se le hace una entrevista a los encuestados a partir de lo que fueron las notas que fueron tomando en el paso 1. Y por último, lo que se hace básicamente es darle la posibilidad a esos encuestados de dar una opción de explicación de qué fueron lo que ellos pensaban. Algo parecido a lo que se hace muchas veces cuando se busca una adaptación transcultural, por ejemplo, ¿sí? Darle la posibilidad de feedback al que encuestó. Ellos lo hicieron de esta forma bastante prolija, bastante interesante. Ya en el cuarto paso hacen un examen cualitativo por pares, es decir, entre revisores, entre autores para ver si estaba todo ok, hasta llegar a la versión final, que tenía una serie de preguntas sobre la atención, cantidad, tipos, instrucciones y ajustes de la terapia de ejercicios y tipos de abordaje complementario. Hasta acá bastante prolijo esto, ¿eh? La realidad es que está bastante bien, creo que de mi parte. No sé si hay algo para discutir, no sé si a alguno se le ocurre algo o piensa que no está de acuerdo en algo. ¿Alguno quiere opinar algo, decir algo? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, ellos analizaron también la atención, midieron esa cantidad de pacientes usando 4 cuestionarios autorreportados. El cuestionario SPI, que lo que mide es justamente la discapacidad de hombro. Bien, utilizaron un cuestionario para medir los síntomas, que es el PAS. Trataron de ver cuán estable estaban esos sujetos por el cuestionario. Esto no es un global, no es ay, la puta que me parió, no está saliendo la sigla. No me está saliendo la sigla exactamente de lo que es Global Intensity Change. Muchas veces lo que usamos nosotros es otro cuestionario que es similar, pero esto básicamente es un paciente que tiene una opción de 0, una opción de 5 positivo o 5 negativo, o 7 positivo, 7 negativo, y lo que se trata de ver es cuánto ha cambiado ese paciente respecto a un punto determinado. Ellos no aclaran cuándo lo miden esto, o le dicen, por ejemplo, usted en relación a cuando inició el tratamiento, ¿cómo se siente hoy? O en relación a las últimas 2 semanas, ¿cómo se siente hoy? Eso es un punto también bastante conflictivo para discutir de lo que es esta presentación, ¿sí? No sé si alguno lo pensó diferente por ahí de que lo leyó.
No sé si quieren decir algo por ahí, Andresito o Santiago, si se bajó del Uber. Poli, yo no entendí cuándo lo toman. Yo tampoco. No me quedó claro cuándo evalúan cada cuestionario. Yo lo entendí que lo midieron al momento de la encuesta, o sea que en el momento que la encuesta lo toman, pero lo que yo no entiendo con respecto al HIC es básicamente cómo hace la comparación. O sea, está tomando, usted se encuentra hoy así, ¿en relación a qué? ¿A cuando inició el tratamiento? ¿A un tiempo determinado? Eso no es algo que está aclarado en el trabajo. No sé si les pasó lo mismo. Lo que no entendí es que si tomaban todas juntas o si tomaban una y después tomaban otra, no entendí esa parte. O si algunas sí, otras no. O a todos lo mismo. Yo entendí que midió todo. Lo que sí hace muchas veces hace una versión modificada del SPADI, hacen unas subpreguntas, pero yo entendí que tomó todo. O sea, no tengo, o sea, no me llama la atención que midieran los cuestionarios autorreportados una vez el SPADI, el PASI y el Quick Dash, pero no entiendo cómo mierda hicieron el HIC, sinceramente, que eso es lo que se busca. Por ahí, para el que no está tan familiarizado con ese tipo de cuestionario, eso se hace muchas veces cuando, por ejemplo, uno quiere reevaluar al paciente, por ejemplo, no sé, en un estudio de una validación, y uno quiere medir algo que muchas veces es la confiabilidad, o quiere medir algo que muchas veces es la probabilidad pretest-retest, que es justamente para medir eso, el paciente tiene que estar estable. Si vos estás midiendo algo en un paciente que de un día para el otro cambió muchísimo su sintomatología, obviamente que la confiabilidad va a ser diferente, pero porque la situación clínica del paciente cambió. ¿Se entiende lo que estoy hablando o estoy hablando mal? A mí se me escucha ahí, ¿no? Perfecto. ¿Se escucha? Sí. No, a mí lo que me parece, o sea, un poco el conflicto del trabajo, en realidad algo para criticarles es que el cuestionario SPADI o los cuestionarios funcionales, no sabes bien en qué momento, o sea, No me dieron. sabes cuándo se lo tomaste, pero por ahí el paciente ya pasaron 10 meses de que lo atendieron y no podés como asegurar de que ese cuestionario o esa mejoría del paciente sea por el tratamiento que ha tenido, ¿no? Es un poco lo que, por no tener esa suma temporal, ese macheo temporario entre el tratamiento y el cuestionario. La verdad que es un poco uno de los problemas, pero igual no hay otra manera, ¿no? Desde el diseño que plantearon. Perdón, yo entendí que lo habían tomado a las 12 semanas, se toma una sola vez y a las 12 semanas. No, o sea, ninguno de los participantes me parece que pasó más de 12 semanas en tratamiento, me parece. Lo que hablaba es de los síntomas que podían llegar a tener 14 meses. 14 meses. Pero de la antigüedad de los síntomas, de la aparición, pero me parece que era como que se lo tomaban a las 12 semanas a todos, o sea, no sé si 12, 14 o algo así, pero no tengo el dato concreto como para mostrárselo en el estudio, pero estoy casi seguro que era como a las 12 semanas y la impresión global de cambio, que es el HIC, o sea, en realidad es en función a cómo comenzaste. Por eso viste que dice, bueno, según cómo comenzaron, el 40 y pico % únicamente mejoró, o sea, después en la parte de los resultados. Me parece que la comparación es cómo comenzaste y cómo estás a las 12 semanas. Bien, bien, perfecto. Eso está bueno. Muchas veces, un poco lo que estamos planteando acá, puede existir la heterogeneidad en lo que son las interpretaciones, ¿sí? A mí me pasó, por ahí antes pensaba, digo, uy, la puta madre, me comí una burrada o no lo entendí. No, es normal que pase por ahí. Entonces está bueno un poco el planteo este de respecto a lo que pensó cada uno y eso. Yo no lo había entendido, por ejemplo, lo del HIC, que lo estaba haciendo en comparación a cuando inició realmente. Así que está bueno lo que comparte Diego, por ejemplo. Vamos bien hasta acá. ¿Alguno no está entendiendo algo y quiere que lo reveamos? ¿Sí? Mali, ¿está todo bien ahí? Sí, sí. Perrito, ¿está todo bien ahí? Perfecto. Bien, entonces sigamos. Bien, nada, la verdad es que con el método estadístico no es algo que voy a inferir bastante, simplemente muchas veces en este tipo de estudios se debe describir lo que se hizo con lo que es una estadística descriptiva. Se busca un intervalo para más o menos el rango de resultados que esté en cuantos, hablo de un 95%.
Ellos hacen un análisis de regresión logística que básicamente lo que quieren ver es cómo es el comportamiento de una variable en relación a algo, en este caso en lo que fue, por ejemplo, la terapia de ejercicios, el tiempo, el tipo de ejercicios. Ellos hablan de 4 tipos que ahora después vamos a discutir. El software que se utilizó, cuál fue el nivel de significancia en este caso, ¿sí? Uno muchas veces puede escribir mucho más, el método estadístico, dependiendo cuánto les guste. Me acuerdo que Emiliano Navarro era bastante extenso con estas cosas, pero bueno, lógico, es su campo de expertise, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquitito de lo que es el tamaño muestral. Y acá viene una de las cosas que muchas veces uno tienta a caer en la duda o dice, uy, qué loco, tiene 3.000 individuos, tiene una N espectacular. O uno muchas veces dice realmente, uy, la verdad es que tiene una N de mierda porque tiene 20 individuos por grupo pensando en un ensayo clínico. Eso realmente no es una cuestión de crítica solo por ver el número. Si bien existen estudios donde básicamente se hable de que un número adecuado puede ser tanto, por ejemplo, 30 pensando en un estudio piloto, cada vez que uno necesita hacer un trabajo y tal vez uno quiere demostrar cómo se comporta una variable, independientemente del tipo de estudio, si uno puede hacer un cálculo de tamaño muestral, eso le da una seriedad muy fuerte a lo que es el trabajo y se habla también de lo que es el esfuerzo en la validez interna, es decir, en el esfuerzo que hacen los investigadores para tratar de seguir un método científico adecuado para demostrar. Ellos hacen un cálculo medio rarito acá, de hecho lo hablé con Emiliano, donde básicamente piensan en cuánta gente puede estar involucrada a lo largo de un año, dependiendo de su estudio, plantean lo que es un margen de error, dependiendo de la proporción de las respuestas y cuánto es lo que se puede estimar como una respuesta o no. Y justamente el número que les da a partir de pensar en que podrían ser incluidos 15.000 pacientes por año, pensando en los criterios de inclusión, en el intervalo de confianza que ellos pensaron y establecieron un error del 3%, pensaron que 3.000 individuos es la N adecuada para este tipo de estudio. Cuando uno busca cuál es el tamaño muestral para un estudio de tipo de encuesta, la realidad es que es raro muchas veces encontrarse con que se haga un cálculo de tamaño muestral. Una forma de hacer un cálculo de tamaño muestral pensando en este tipo de estudios muchas veces es viendo la prevalencia, ¿sí?, de la población o pensando en la variable principal que uno trata de mostrar. Y ahí justamente el estadista lo puede plantear. Otras veces no se hace y según por ahí editores o según expertos se habla que un tamaño muestral adecuado muchas veces o que trate de justificar que el estudio tiene una validez externa es arriba de 100 personas, ¿sí? Si el estudio tiene un cálculo de tamaño muestral, bienvenido sea. Después uno obviamente tiene que discutir si eso fue realizado o no. Creo que en este trabajo es algo bueno que se trate de ver cuál es la población que se tiene que representar, como lo que hicieron ellos, más allá de que carezco de conocimiento para decir si el cálculo de tamaño muestral fue hecho correctamente. Habría que darle una vuelta. Bien. Y pensando un poco en el método, ellos no lo mencionan ni lo tienen en cuenta, pero sepan muchas veces que así como hay guías clínicas para un abordaje clínico, existen guías para tratar de ver si este trabajo fue realizado de una forma correcta, ¿sí? Esta es la guía Cherry, que es para este tipo de estudios, ¿sí? La guía Cherry lo que trata de ver es seguir una serie de ítems para tratar de ver si justamente el trabajo cumple con una serie de requisitos para demostrar que tiene una validez interna sólida, ¿sí? Es una guía que está presente y así como en este caso estamos hablando de tipo de estudios, sepan también que para otro tipo de estudios también existen guías clínicas, ¿sí? Ya sea en el caso desde lo que es, desde una revisión sistemática, que es un estudio más complejo, hasta cómo describir un reporte de un caso, como por ejemplo con la guía CARE. ¿Sí? Esto es interesante tenerlo en cuenta a la hora de que muchas veces estamos llevando un estudio adelante o no. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguno quiere aportar algo? ¿Alguno quiere decir algo? Me pueden decir, andate a la puta que te parió, gordo, está todo bien, ¿eh? No pasa nada. Ok. Bien. Vamos a hablar un poquito de los resultados. Encontramos bastantes tablas y encontramos un flujograma para tratar de ver qué es lo que sucedió. Vamos a tratar de usar el puntero. Bien, de lo que fue la población diagnosticada con síndrome de dolor subacromial entre las fechas establecidas, hubo una N de 4.500, en el cuales no respondieron a invitación 1.100, quedando justamente 3.373 respondedores, de los cuales se excluyeron 67 por no tener una examinación de hombro. Esto se pierde un poco, deben ser personas que tal vez
no tenían una afección de hombro o tenían otra cosa. Ellos incluyen en la corte 3.306 individuos, donde 2.513 siguieron un tratamiento no conservador, 683 fueron a cirugía y 110 no reportaron, o sea que es un dato faltante y es algo que me parece que no debería ser incluido para una totalidad de los datos del análisis. A su vez, tenemos una tabla 1 que es demasiado extensa. Bien, vamos a tratar de corregir esto. Guarda un segundito. ¿Qué es lo que buscamos en una tabla 1 en la mayoría de los estudios? Buscamos datos demográficos. Que acá, pegando el gancho con lo que habló el doctor Alfano, es importante muchas veces ver los datos demográficos, porque muchas veces nos hablan justamente de si esto es una población que cumple con lo que son los criterios de inclusión de la población en estudio, si es una población que se asemeja a nuestra población. Yo, por ejemplo, acá vi un montón de cosas que digo, che, esto en Argentina no pasa, que ahora voy a empezar a describir en breve. Principalmente vemos que tenemos 3 columnas, la población total, lo que son los cuidados no operatorios y los que fueron bajo cirugía. Como bien dijo Fede, fíjense que cuando empezamos a ver lo que era la media de edad, estaba más o menos en 56 años, 57. Piensen en, ok, una persona de 56, 57 años, ¿puede tener síndrome de dolor subacromial? Por supuesto que puede tener. Pero a su vez también, ese rango de edad es un rango que incluye otro tipo de poblaciones también. Por ejemplo, es una edad que es muy común en individuos que tienen tal vez hombro congelado, ¿sí? O es una edad que tal vez puedan incluirse otro tipo de poblaciones. Si nosotros pensamos en lo que dicen estudios previos con respecto a lo que es el síndrome de dolor subacromial, sabemos que el rango etario es bastante amplio, gente. Puede ir tranquilamente desde un individuo que tiene 17, 18 años hasta mucho más adelante. Pero esto de que tenga un rango de edad de 56 años es bastante interesante o nos invita a pensar de qué puede ser lo que está pasando, ¿sí? A su vez, a mí me gusta muchas veces en este tipo de estudios tratar de ver cómo clasificaron ciertos trabajos. Por ejemplo, es bastante complejo desde el punto de vista pensando en lo que es la biomecánica del hombro o en lo que es el uso del hombro, tratar de dividir por tipos de trabajos. Ellos hablaron por cantidad de horas. Fíjense que la gran mayoría de los individuos trabajaban en full time. Nunca se describe en el método qué es full time. ¿Qué es? ¿6 horas? ¿Es 7? ¿Es 8? Yo entiendo que la revista coloca restricciones en cuanto a la cantidad de palabras, pero para mí no sé exactamente qué es full time. ¿Es la misma cantidad de horas que un individuo en Argentina? ¿Sí? ¿Qué es part-time? ¿Es una mañana? ¿Es una tarde? ¿Son 3 horas? ¿Qué es part-time debido al hombro, digo? Son cuestiones que uno muchas veces puede discutirlas y que no están claro cuando leemos esta tabla. ¿Bien? A su vez también podemos encontrarnos con otras cosas que es interesante, como es el nivel de actividad física, que muchas veces podemos asociarlo tal vez con la carga o cómo está expuesto ese hombro. Nos encontramos también con otros datos que la verdad es que podríamos relacionarlo con la cuestión psicosocial o no. Por ejemplo, si esa persona reclamó una compensación laboral, seguramente si estamos pensando en Argentina, sabemos que tenemos una población que es bastante fanática de la industria del juicio, sin embargo acá no tanto. Y encontramos otros datos que tal vez no sé realmente si tienen tanto impacto para lo que estamos pensando del ejercicio. Para mí un impacto que tiene mucho interés o es bastante interesante con respecto a lo que puede influir en si la persona practica ejercicio o no, o la persona tiene adherencia al tratamiento o no, por ejemplo, es la distancia al hospital o al centro de salud. ¿Tiene distancia? Otra cosa que tiene también influencia es cuál es la opinión con respecto a su fisioterapeuta, ¿sí? No todo el mundo quiere a su fisioterapeuta como los pacientes lo quieren a Andresito, por ejemplo, ¿sí? Son cuestiones que hacen que muchas veces todo esto pueda influir, ¿sí? Es una tabla muy grande, bastante extensa de leer y hay que repasar diferentes puntos uno por uno para tratar de llegar a una opinión. ¿Alguno tuvo alguna duda con respecto a esta tabla o piensa algo diferente y quiere compartirlo? Sí, a mí me mezcló un poquito, la verdad. Pero bueno, nada, como que la leí, intenté interpretarla, pero sí, por ejemplo, esto de que era lo que vos decías recién, sí, que era full time, que era part time, como que no estaba bien definido y bueno, me quedó medio como inconcluso. Pero bueno, veo que era algo que estaba medio en el aire. Muy larguirucha, la verdad. Es una tabla muy larguirucha y
y creo que hay muchos puntos o muchos subítems que no están claros, que la verdad es que justificarían un mail al autor para ver qué carajo quisieron utilizar en ese caso. ¿Alguno opina algo diferente? ¿O qué es lo que busca tal vez habitualmente cuando lee un trabajo en esta tabla? ¿Qué datos creen que no podría faltar? Puede ser utilizando otro tipo de estudios. No, a mí... Bla. Bueno. No, con respecto por ahí al tipo de estudio, algo importante que logran y que acá no nos pasó tanto cuando intentamos hacer algún tipo de trabajo de encuesta, es que tiene una tasa de respuesta bastante alta, creo que más del 60, casi 70%, sin un tipo de incentivo, que generalmente cuando lográs ese porcentaje de respuesta es porque hay un incentivo económico, ¿no? Entonces, creo que los autores ponían que insistían, mandaban un mail por semana o algo así. Hasta 4 mails por semana. Claro, como recordatorio, pero eso, o sea, obtienen una muy buena tasa de respuesta, que es una de las cosas que mirás para ver la calidad del trabajo, la calidad metodológica del trabajo. Sí. Concuerdo con Andrés. Federico quería hablar, creo. No, yo creo que iba a preguntar algo. Sí, totalmente. Hola. ¿Viste lo que dice causa del problema? Sí. Que pone que gran porcentaje de trabajo si habla de algo del otro que tiene un porcentaje bastante alto. Vos estás hablando de... Sí, de cause of problem. Cause of problem. Let me see. Acá, sí. Te habla de lo que es trabajo, te está diciendo un 47%. No entiendo exactamente a qué se refiere. Poco por deporte. Sí. Yo creo que el origen del dolor o a qué lo asocian, ¿no? O si es deporte o trabajo, pero veo un porcentaje muy alto en el otro. No sé si eso en algún momento... Y ahí no sabemos exactamente de qué está hablando. Eso debería estar descrito. No estaba descrito en lo que es el texto de resultados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguno quiere decir algo más? Ok. Básicamente una tabla 2 donde sí habla un poquitito de lo que tiene que ver el contenido, de lo que fueron las diferentes intervenciones. Acá viene una parte interesante a discutir. Más allá de hablar muchas veces en lo que es la cantidad de consultas, dependiendo si fue un kinesiólogo, un quiropráctico o ellos le hablan de lo que es un general practitioner, muchas veces también empezamos a hablar un poquitito de cómo fueron las intervenciones, ¿sí? Mayormente tuvimos intervenciones en el hogar, que eso puede ser discutible dependiendo cómo uno utilice para controlar ese ambiente, qué diferentes cuestiones fueron importantes y eso puede justificar tal vez un poco la pobre adherencia que ellos hablan después y que dice que la gran mayoría de las pacientes no adhieren a ese tipo de ejercicios. Como así también muchas veces que dividen en 4 tipos de ejercicios, que acá viene un punto interesante a discutir, 4 tipos y otros, ¿bien? Acá bastantes discutibles, ¿no? Porque ellos hablan de postura, que dentro de la postura está incluido algo que lo piensan como el reseteo escapular, que creo yo que están hablando de lo que son los ejercicios escapulares. Hablan de movilidad, que no está bien claro qué sería movilidad. Sería movilidad activa, sería movilidad pasiva, sería trabajo al fin del rango, ¿qué? Que muchas veces también la movilidad puede ser incluso hasta confundida o tal vez discutible pensar que el stretching no es un tipo de movilidad, ¿no? Entonces acá ya empezamos a encontrar un poco de ensaladas, ¿no? Me estás diciendo que esto es una ensalada César, pero acá tengo una ensalada de lechuga. Y la ensalada César tiene lechuga, ¿no? Entonces es como que hay unas cuestiones que son bastante discutibles para pensar en 4 cosas. A su vez, ¿qué es fortalecer? ¿Es un trabajo con una Teraban? ¿Es un trabajo con una pesa? ¿Es un trabajo sin peso? Qué linda que está tu hija, mirá qué grande. Lo superó la belleza al padre, ¿eh? Tremendo, tremendo. ¿Qué opinan un poco con esto? ¿Cuáles fueron sus conclusiones o qué fue lo que pensaron respecto a lo que pueden encontrarse? Yo, sinceramente, no compro ni en pedo que es fortalecer y que la gente que hizo fortalecimiento le fue mejor o la gente que a los 3 meses dejó de hacer fortalecimiento tal vez probablemente estaba peor. Sinceramente, no sé qué carajo es fortalecer acá. O sea, yo creo que sí, me encanta trabajar fuerza, pero no sé qué fue lo que quisieron hablar realmente. No lo asocio realmente con algo que tenga que ver con una causalidad. No sé si les pasó lo mismo o qué es lo que ustedes Perdón, creen. Poli, Sí. ahí en un momento hablan
creo que ponen el ejemplo únicamente el de fortalecer, pero como que ponen, no hacían la pregunta, que eso me pareció algo muy positivo en cuanto a la forma de preguntar en el cuestionario, no hacían la pregunta si hiciste fortalecimiento o hiciste ejercicio de fuerza, porque muchas veces el paciente no sabe lo que es el ejercicio de fuerza. De hecho, vos le decís, no sé, movilidad y masaje, y al tipo, si vos lo tocás, para él es masaje, y para otro te dice, no, porque no me hizo masaje, me movilizó. Entonces depende mucho del background educacional, creo, y cultural que tenga el paciente. Pero hacían la pregunta como diciendo, ¿realizaste ejercicios con una banda elástica o manejo de pesos y demás? Así como de ahí sacaban qué era fortalecimiento. Ahora no sé realmente cómo diferenciaban todas las otras cosas. Creo, recién lo estaba buscando cuando vos hablabas de esto, no lo encontré todavía, creo que había un archivo suplementario al artículo. Que podría complementar todo esto. Perfecto. Claro. Ahí lo estoy buscando a ver si lo encuentro. Pero... Si encontramos la luz al final del túnel. Perfecto. Bien, ¿alguien quiere aportar algo más? Bien, Para tenemos... Sí, perdón. Para mí, Poli, perdón, más allá de que es súper subjetiva y no está súper clara la división entre cada categoría del tipo de ejercicio, que me parece que es útil más pensando en los resultados, me adelanto un poco, ¿no? Pero después ellos se encuentran que los únicos asociados a mejoría son los ejercicios de fortalecimiento. Por lo menos esa división imprecisa nos marca que lo activo es un poquito mejor que lo otro. Y me parece que no es tan mal en ese sentido. Está siendo bueno. Yo creo que a mí me hubiese gustado una subdivisión, porque tranquilamente uno puede interpretarlo de pensar en que lo activo sería en ese caso pensando en fortalecer, pero tranquilamente uno podría trabajar, por ejemplo, movilidad de forma activa, ¿sí? Y ahí es como que creo que me hubiese gustado ver tal vez un poco más de información para entender un poco qué era lo que pasaba. Después sí creo que en otras cosas está piola, lo que se habla muchas veces de si fue un tratamiento individual o lo que fue basado en grupos. Se usa en otros países lo que es la famosa clase, pareciera juntar un grupo de pacientes con algunas características. La cantidad de consultas a otros profesionales y, bueno, obviamente el tipo de terapias complementarias, ¿sí? Que son bastante parecidas a las que existen aquí en Argentina. Ok, ¿estamos bien con esta tabla? ¿Podemos seguir? Bien. ¿Qué pasa un poco con lo que son los resultados clínicos del abordaje no operatorio? Bien, básicamente lo que podemos ver aquí en lo que es esta tabla 3, permítanme un segundo. Bien, básicamente lo que vemos aquí en esta tabla es qué pasaba con lo que es el HIC, ¿sí? El Global Impression Exchange, que dijimos que teníamos diferentes opciones preguntándole si estaba mucho mejor, si mejoró, bien, si había tenido una pequeña mejora, si estaba igual o si estaba para el otro lado, que era un poco peor o mucho peor. ¿Cómo tenemos en este caso los que son los valores en lo que vendrían a ser los diferentes cuestionarios? Y cómo estaban los síntomas de los pacientes en la corte total, donde al tiempo que ellos midieron, un 42% tenían síntomas aceptables en lo que era la escala de síntomas que habían medido, ¿sí? Vemos que 25% ya tiene una pequeña mejora al momento de medirlo, y después solo un 21% siguiéndolo atrás en lo que era mucho mejor, como así también tenemos un 23% que estaba igual, ¿sí? No tenemos una diferencia bien zarpada, por decirlo en criollo, respecto a lo que fue un tipo de diferencia. Y cuando empiezan a ver lo que fue, por ejemplo, la relación entre lo que son los parámetros del ejercicio con la probabilidad de mejorar, ¿sí? Dependiendo justamente utilizando la variable que era el HIC, ¿sí? Empezaron a ver que aquellos individuos en el análisis univariado, ¿sí? Que habían hecho algún tipo de ejercicio, y esto va un poco familiarizado con lo que hacías antes, había tenido una razón de probabilidad de 1,48, ¿sí? Es decir, tenía 1,48 chances de mejorar, ¿sí? Como así también la persona que había realizado ejercicios de fortalecimiento
fue el que tuvo el mayor odds ratio en este caso, que fue de 1,51. Por lo cual pareciera así que este tipo de terapias activas son importantes en lo que es la mejora de este tipo de pacientes. Otro tipo de intervenciones, como es el caso postural, fue bastante baja en lo que es un 0,85, que es lo que ellos hablaban, por ejemplo, con el famoso reseteo escapular. Y otras intervenciones tuvieron un valor alto, como es, por ejemplo, el caso de la movilidad, que acá por eso vuelvo a repetir lo que dije antes, me gustaría saber qué es movilidad. Y de esa forma tal vez podemos ver si tiene relación con lo que es la filosofía de un tratamiento activo o simplemente es una movilidad pasiva o otro tipo de estiramiento. Me gustaría un poquito más conocer qué fue lo que nos encontramos a partir de esto. Perdón, Poli, que te interrumpa. Ahí lo encontré. ¿Y de figura? No lo explica tan claramente, pero sí te hace una división entre... Cuando estaban armando el cuestionario, ponían, por ejemplo, bueno, a qué se le llama tratamiento pasivo, cómo diferenciaban la parte de movilización de manipulación, por ejemplo. O sea, no está clarísimo. No es que vos agarrás, leés la parte suplementaria y decís, ah, bueno, no, acá está todo. Se acerca un poco más, pero coincido con vos en que debería estar bien claro a qué se refiere cada cosa. A veces un poco lo que sucede es que tienen que achicar palabras y obviamente tienen que decir, bueno, esto se va, esto no se va y todo cae en mandar un mail. Pero claramente, si alguien quisiese reproducir este tipo de encuesta en Argentina, hay cosas que no están claras, ¿no? Bien, y tenemos una figura 2 donde básicamente habla un poco de lo que es el impacto del contenido en el abordaje no operatorios. Ellos hacen una subdivisión entre lo que es ejercicio sí y ejercicio no. Y fíjense que en lo que es proporción, ¿sí? Que vemos en lo que es el eje de las Y, proporción, básicamente mencionando un poquitito de la persona que realizó ejercicio, la que sí realizó, o sea, tuvo mayormente una mejora, en comparación a lo que es la persona que no realizó ejercicio, donde obviamente la mejora fue inferior. Me parece una figura totalmente al pedo, no me aportó nada realmente. Ellos la mencionan, la ponen, creo que tiene que ver con el sesgo de los autores, pero nada, Nobleza obliga a presentarlo y que obviamente hay que mencionarla. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguno opina diferente? Ok. Bien, llegando un poco hasta la discusión, ¿hay algo que no se entendió hasta acá? ¿O alguien que quiera mencionar algo? Básicamente podemos mencionar que ellos mencionan que de los hallazgos principales del estudio, que es lo que uno siempre debería buscar en el primer párrafo de la discusión, más de la mitad de los participantes no completaron el tiempo recomendado según las guías clínicas de lo que serían, no son 12 meses, son 3 si mal no recuerdo. Menos de la mitad, esto fue un error mío, ¿sí? Menos de la mitad tuvieron síntomas aceptables en ese tiempo, en lo que ellos miden por la escala de síntomas. 12 semanas no mejora o no aumentó la probabilidad de mejora, excepto que hayan sido ejercicios de fortalecimiento. Vamos a ver un poquito más profundo. Cuando ellos mencionan un poquitito sobre lo que es la importancia de la terapia activa y pegando el gancho con lo que son los resultados, existe un fuerte consenso sobre la importancia del ejercicio en esta población. La gran mayoría de las guías clínicas hablan de cuando tenemos un individuo que tiene un síndrome de dolor subacromial, el tratamiento tiene que ser prioritariamente basado en lo que es una terapia activa de ejercicios. Sin embargo, también tenemos recomendaciones respecto a las características del ejercicio que muchas veces no son tan buenas. Recordemos que ellos diferenciaron en 4 tipos: reseteo escapular, movilidad, estiramiento y fortalecimiento. Sabemos que entre lo que fueron las características de los encuestados, una cuarta parte detuvo su práctica antes de las 12 semanas. Esto menciona de que muchas veces, más allá de que uno hable de que el ejercicio tiene que ser activo y va a ser prioritario, puede existir una falta de compromiso por parte del paciente. De hecho, les pregunto a ustedes en su práctica, ¿insisten en sus individuos con los ejercicios domiciliarios? ¿Se lo dan simplemente para que ver si el paciente haga algo? ¿Tienen seguimiento de sus pacientes mediante lo que es un contacto vía WhatsApp, por ejemplo? ¿Cuál es el papel o qué es lo que piensan respecto a lo que es la terapia domiciliaria de ejercicios? ¿Son bastante incisivos con eso? Yo por mi parte, Poli, sí. Muy. Y si el paciente llega y no hizo los ejercicios, me lo quedo mirando y diciendo, bueno, no vamos a poder hacer mucho hoy porque no hiciste nada, básicamente. Sí. Mucho. La verdad que le doy mucha bola a los ejercicios en la casa. ¿Alguien piensa igual, diferente? ¿Qué opina? Yo he escuchado gente que dice,
No, yo le doy un ejercicio simplemente para que se lleve algo, pero sé que no lo va a hacer. Tiene una oleada negativa. Sobre todo los que, no sé, mis compañeros de turno y los de la tarde, pero los que estamos martes y jueves, sobre todo de jueves para martes, tratamos de hacer un énfasis importante en los ejercicios que tienen que hacer porque se pierde mucho tiempo, si no es bastante tiempo que queda entre los 2 días, y si no se hace nada, me parece que se nota la diferencia. Buenos días. Bien, yo coincido con Sí. usted. ¿Escuchó? Buenos días. Perdón, Poli, no sabés la cara de culo que le pone Maxi cuando no hace los ejercicios. No es solamente que lo mire, le pone una cara de culo que se asusta al paciente. Eso fue como cuando el paciente lo quiso pinchar. Claro, tal cual. ¿Cómo se enojó ese día? Yo depende de la etapa del paciente también y los días que puedo ver al paciente. Tampoco me gusta decirle al paciente que tiene que hacer ejercicio todos los días porque si no le va a doler. O sea, me parece que esa dosificación es re nociva también. Bien. No la banco. Bien. Bien, está muy bueno lo que dice Igual, Rama. perdón, pero cabe aclarar que decirle que haga ejercicio en la casa no es decirle que si no lo hace se le va a doler. Es que necesita hacer esos ejercicios para empezar a progresar, que no es lo mismo, ¿eh? En mi caso no dije que era porque si no te duele, sino es como, No lo dije por vos. mirá, claro, si no haces los ejercicios No frena, no podemos si progresar no te y no frena. podemos saber cómo respondés. Sí, total, pero digo, también me llevo un montón de pacientes que como que se quedan con esa, de que si no hacen los ejercicios, o sea, tampoco esa relación así muy estrecha me da. Y más cuando son ejercicios tal vez de mayor demanda, que querés ver cómo evoluciona o querés trabajar otras capacidades. Yo creo que es clave la frecuencia con la que veas al paciente, ¿no? O sea, yo qué sé, yo si al paciente lo veo una vez por semana o cada 15 días y yo sé que no está haciendo otro tratamiento paralelo, si yo no le doy ejercicio para la casa es como, no sé, pretender que, o sea, para eso que no venga una vez por semana o cada 15 días. Entonces ahí sí. Ahora, si quizá estoy en la situación donde el paciente lo veo o todos los días o 3 veces por semana y demás, y capaz que no le doy ejercicio para la casa, es algo que necesite específicamente por un tipo de intervención o abordaje específico que sí lo haga de un día para el otro, pero si no, me parece que va más en relación a eso, que es la diferencia quizá entre Maxi y Rama a la hora de ver el paciente. Bien. Sí, total. Bien, chicos, perfecto sus apreciaciones. Me suma esto que dice Diego, porque a veces en los estudios de afuera pasa mucho que los manejan una vez por semana o cada 2 semanas en un montón de lugares del mundo. Entonces uno lee que le da mucha hora la adherencia al tratamiento y cuando nosotros lo vemos 3 veces por semana es otra cosa. Sí, totalmente. Bien, perdón. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta de lo que ellos mencionan es que 43% de los pacientes que siguen un tratamiento con Servacor alcanzan una estabilidad sintomática a los 4 meses. Esto es muy importante para el mensaje que vamos a darle a los pacientes que tengan características o que creemos que tengan un diagnóstico de síndrome de dolor subacromial. Saber que básicamente si están buscando una mejoría sintomática o un cambio drástico en 1 o 2 semanas de tratamiento, es muy difícil. ¿Sí? A mí me ha pasado, pensando retrospectivamente, muchas veces en el pasado cometía el error de que si el paciente en 3 semanas no mejoraba, me ponía un poco mal, ¿viste? O rápidamente pensaba, está bueno repensar qué fue lo que hice mal en el abordaje, pero también tengo que entender que es un poco lo que es el tiempo de evolución en este tipo de pacientes. Y también muchas veces acá lo que hay que quitar el foco de lo que es la variable principal que queremos mejorar en el tratamiento. Si nos enfocamos simplemente en lo que es el dolor de característica mecánica, probablemente ahí vamos a tener un problemita, ¿sí? Creo que en este tipo de individuos muchas veces tenemos que saber que el dolor es bastante difuso, que un día va a estar bien, un día va a estar mal. Es interesante por ahí no caer en lo que es la catarata de efectos consecuentes de un cuadro álgico en este paciente. Si uno puede promover las actividades, si uno puede promover la autoeficacia, si uno puede promover que esa persona, si es un deportista, pueda realizar actividades que no complejicen el cuadro clínico, creo que debería ser positivo en ese caso. Pero está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tengamos un paciente adelante, decirle, mirá,
tenés que tener paciencia, esto va a mejorar probablemente, tenés una probabilidad muy buena de que mejores, pero realmente no busques tal vez una mejoría a corto plazo. Puede que mejores a corto plazo, porque nunca sabemos en qué parte está de la evolución de la enfermedad. Pero es importante tenerlo en cuenta, así como si el paciente mejora también, es importante recomendarle que tiene que continuar con la terapia de ejercicio, ¿sí? Aunque sea un tiempo elongado, es una cosa que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y lo otro que hablan es la importancia del tipo de ejercicio. Yo vuelvo a repetir un poco lo que decía y lo que estábamos discutiendo recién. Banco pensar de que tenemos que buscar intervenciones activas. Ahora, no sé exactamente qué es lo que llaman fortalecer, ¿sí? No es lo mismo un fortalecer de Adam Mickens que un fortalecer terabandiano, ¿sí? Hay que ver un poquitito exactamente cuáles son las características de esto y a partir de ahí uno puede tal vez acercarse un poco más a cuál es el tipo de ejercicio ideal que tenemos que buscar. La filosofía activa no tengo duda. Todavía tengo duda de lo que es, cuál es el tipo de ejercicio. ¿Alguien quiere mencionar algo, quiere discutir algo respecto a estos puntos? Entonces pasamos a lo que son las fortalezas y limitaciones. Creo que las fortalezas que tiene este trabajo es, primero hablando un poco de la validez interna, creo que existe un esfuerzo de los investigadores en muchas cosas de tratar de mencionar que el cuestionario fue hecho de una forma correcta. Creo que esos 5 pasos es muy bueno, más allá de que no hayan seguido una guía clínica como la Cherries, por ejemplo. En lo que es la elaboración del cuestionario me pareció excelente. Está bastante interesante cómo utilizaron el tamaño muestral y la cantidad de gente que incluyeron para hablar un poco de lo que es la validez externa de este trabajo. Obviamente tiene las limitaciones típicas de lo que es el tipo de estudio, como es un diseño retrospectivo, donde muchas veces podemos tener una faltante de datos. De hecho, fíjense que parte de la población total tiene faltante de datos cuando lo vemos. Y obviamente también muchas veces puede existir un riesgo de confusión que hace que el paciente responda a cualquier cosa. Ustedes imagínense si son pacientes, no tienen ni idea de nada y llega un cuestionario largo a su casa por mail y probablemente existe una probabilidad de pifiar, que eso es una de las limitaciones que puede tener este trabajo. Bien, nada, yo principalmente me gustaba contrastar un poquitito con la encuesta que hicimos hace unos años para kinesiólogos, básicamente donde vimos que un porcentaje altísimo de los kinesiólogos en la República Argentina utilizan ejercicios asociados a terapia manual. Y a su vez, en ese momento también hubo un gran porcentaje de kinesiólogos que dice que tienen consideraciones en las guías clínicas. Gente, para mí esto es una mentira realmente, porque si me preguntan diciendo cuántas guías clínicas conozco de síndrome de dolor subacromial, realmente no conozco muchas, ¿sí? De hecho, uno siempre tiene en consideración cuáles son las guías SHOPS, cuáles son las guías de la ACES, cuáles son las guías de la Sociedad Americana de Hombre Codo, pero realmente no tenía tanto conocimiento de otro tipo de guías. Entonces creo que no sé si seguimos tanto las guías clínicas. Creo que obviamente las guías clínicas tienen algo positivo en lo que justamente apunta a mejorar lo que es la atención de nuestros pacientes, pero tal vez a futuro sería bueno ver cómo planear hacer una de tipo de estas encuestas en Argentina para ver un poco cómo son las características de nuestra población y obviamente mejorar las cosas que ya se hicieron de las otras encuestas, ¿sí? Para finalizar con las conclusiones, obviamente, tal cual como es un copy-paste, ellos mencionan que la mayoría de los pacientes diagnosticados con síndrome de dolor subacromial en entornos de atención especializada se involucran con la terapia de ejercicios. Sin embargo, más de la mitad no se adhieren a lo que son las recomendaciones de las guías clínicas que mencionamos. Menos de la mitad de los pacientes alcanzan un estado de síntomas aceptables en los 4 meses de diagnóstico en atención especializada. Los pacientes que realizan ejercicios de fortalecimiento como parte del tratamiento tienen una probabilidad significativamente mayor de mejorar los síntomas, mientras los ejercicios de corrección de postura, ese famoso reseteo escapular, no tanto. Si volvemos a ver lo que es el slice cuando hablamos de los objetivos, la conclusión está respondiendo a los objetivos, la realidad es que en eso fue bastante prolija. Simplemente cerrar con este artículo, no sé si alguien tiene algo para mencionar o alguien quiere decir algo. No, yo lo único que quería sumar también era que el estudio, bueno, está muy bueno, pero me parece que usan la palabra guías clínicas excesivo. Bastante, de una manera muy fácil. Digo, usan la parte de las guías clínicas de tratamiento, pero o sea, una guía clínica es mucho más que la parte de tratamiento, sino, obviamente, ver todas las banderas rojas, banderas amarillas, qué evaluar. Me parece que falta un poco aclarar eso, de que solo es la parte de tratamiento de las guías clínicas y
y hace referencia a eso el trabajo. Concuerdo con vos, y de hecho no sabemos exactamente cómo fue el procedimiento de esas guías clínicas. Hay una guía que es la danesa, que obviamente cuando entré estaba en danés, así que imagínate que, gracias. Pero muchas veces también tiene que ver eso. Una guía clínica, con todo respeto, puede ser hecha por la AKD y no va a tener justamente la misma validez que puede tener una guía Jobs, ¿no? Entonces es un poco eso también para discutir. Coincido con lo que dice Andresito. ¿Alguien más quiere aportar algo? Nada, simplemente la elección de este artículo no es porque este artículo nos va a cambiar la vida, no es porque nos va a cambiar nuestro abordaje, nuestro paradigma. Simplemente usar este artículo como un ejercicio para favorecer la discusión, para utilizar este tipo de encuentros. Y creo que uno muchas veces, cuando tal vez tiene la posibilidad de escuchar a otro cómo expone o qué fue lo que vio, o también el comentario de alguien que pensó una cosa diferente o interpretó algo diferente, creo que es bueno para el grupo. Y bueno, eso fue un poco el objetivo de este tipo de intervención, de este tipo de presentación. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, te quiero hacer una pregunta, Poli. Sí, ¿Cuándo el licenciado Poli Castro le dice al paciente o hablas con el médico y decís, no, mirá, hasta acá llegué, operalo? Bien. Generalmente todo depende de cuánto contacto tengan con el médico. Si es un médico, por ejemplo, que lo conozco y tengo amistad, generalmente voy hablando siempre, comentándole lo que sucede. Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que viene con un diagnóstico de síndrome de dolor subacromial, en mi evaluación yo encuentro que es un síndrome de dolor subacromial, considero que en tiempo de 3 meses es un techo para decirte, ¿venimos haciendo bien las cosas en 3 meses? ¿O cómo fue la mejora de ese paciente? Si en esos 3 meses no pasó nada y el paciente está exactamente igual a lo que fue el inicio, probablemente no estamos pegándola. Lo que me ha pasado muchas veces con este tipo de individuos es que muchas veces cuando no la pegué es porque ese paciente se convirtió en otra cosa. Por ejemplo, muchas veces pueden llegar a ser, pensando en una persona añosa, puede ser un primer estadio de un hombro congelado, ¿no? Un paciente que está en una fase de dolor, que está empezando a congelarse, o puede ser algo que no le estamos pegando, pero generalmente lo que vamos haciendo es hablando siempre con el médico a ver qué es lo que piensa, siempre que lo conozca. Cuando no conozco al profesional, es otra cosa. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Entiendo que la gente Hodgner... No, Poli, felicitarte por el inicio de los Ateneos y por ser el primero en exponer. Yo simplemente agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los que están presentes. Tenemos súper claro con Diego y Maxi de que es tortuoso y es molesto tener un Ateneo a veces. Sabemos que muchas veces seguramente en este momento tenían ganas de estar comiendo, bebiendo. Antes teníamos un motivo social que nos reuníamos y podíamos usar también el Ateneo como Muteate, motivo social. Lucho, muteate. Pero también sabemos que es muy fácil caer en la nada. Estoy muteado. Es muy fácil caer en la nada, que decir, no tenemos Ateneo y listo, y se termina. Creo que una de las cosas que hemos hecho bien a lo largo de este tiempo, más allá de trabajar bien con un paciente, más allá de ser críticos, fue haber tenido este espacio de discusión, de crecer académicamente y profesionalmente uno del otro. Y creo que eso es lo que es el compromiso y lo que implica un poco esto. Yo sé que es muy molesto, también sé que es cansador para el que tiene que presentar algo y es molesto, pero bueno, eso creo que habla también un poco del compromiso y de las ganas que tenemos de mejorar como grupo, de las ganas que tenemos de mejorar como profesionales. Por eso es importante la participación de todos, no solo la participación al que quiera disertar o no, nadie les dice que tienen que disertar, puede ser que pueda hacer otra cosa o no necesariamente tienen que hacerlo, pero creo que la participación es parte de lo que es el respeto al compañero. Por eso por ahí mandamos las fechas lo más temprano que se pueda. Sabemos que hay muchas personas que están trabajando desde antes, pero siempre que se pueda por ahí compartir el espacio, creo que es algo muy bueno, como respeto no solo al que presenta, sino también para el compañero que está del otro lado, y siempre es muy bueno, al menos a mí me encanta ver cómo piensan ustedes o qué es lo que sucede con respecto a eso. Y bueno, nada, la verdad que se me pasó un poco de hora. Siempre me hubiese gustado que sea solo una horita, pero nada, esto recién arranca y ojalá que este año podamos recuperar el tiempo que perdimos el año pasado y obviamente seguir mejorando como profesionales y como grupo. Eso es un poco lo que yo anhelo. Grande, Poli, felicitaciones. Gran abrazo, amigo. Buena, Poli. Grande, Buena, Poli. Cuídense.
Beso grande. Bueno, Poli, nos vemos. Bueno, Bueno, Poli. Ay, Bueno, chicos, nos vemos. Buenas noches. Besitos, cuídense. Chau, chau, chau. Chau, chau.